días, hoy es 26 de noviembre y esta es una de las imágenes del día. Ocurrió ayer, pero todavía hoy a estas horas está dando mucho que hablar. Javier Ortega Smith era increpado por un grupo de feministas en la celebración contra el Día de la Violencia de Género. Aunque déjenme confesarles que esto fue en realidad un acto más de la imposición de ese consenso del silencio que los partidos de izquierdas nos quieren imponer a todos los españoles. Un consenso que además niega la realidad y obliga al resto a defender solo a una parte de las víctimas que sufren violencia de género y que se empeñan además en tachar a Vox de machistas, racistas, nazis y hasta anticonstitucionalistas por salirse del discurso que intentan imponernos desde la izquierda. Y podrán imaginarse todos ustedes que a este discurso se suman también, uno detrás de otro, los medios de comunicación que, como La Sexta, intentaron ayer hacer un alarde de periodismo basura para señalar a Ortega Smith como el malo de la película. Y como parece que ningún medio se va a ocupar de desmentir todo lo que están diciendo en torno al señor Ortega Smith, nosotros sí vamos a hacerlo. Porque nos preguntamos por el motivo por el que no se han buscado a alguien que verdaderamente fuera víctima de violencia doméstica y por qué sí han buscado a alguien como Nadia Otmani, la protagonista de la historia, con un pasado que tiene, que lo vamos a analizar en esta redacción abierta de la mañana, porque El País publicaba el 24 de septiembre de 1998 la siguiente noticia. Atentos: la policía revienta en San Blas un laboratorio clandestino de heroína y decomisa 3 kilos de droga. ¿Adivinan quién era una de las detenidas aquel día? Pues sí, no se equivocan, es Otmani. Figura en aquella noticia, lo están viendo todos ustedes. La policía detuvo el pasado fin de semana en Madrid a Otmani en una operación en la que descubrió un laboratorio clandestino de heroína ubicado en el barrio de San Blas y requisó más de 3 kilos de la citada droga. Estos eran los titulares que ocurrieron aquel día, pero como insisto, los medios no han querido contarnos ahora. Y ante un evidente caso de manipulación para atacar a Vox y a Ortega Smith, nos preguntamos: ¿no han podido encontrar a una peor? Porque esta mujer tiene tras de sí un historial de delitos que la verdad nos induce a pensar cualquier cosa de ella, pero nada bueno. Así que sí, concluimos, porque es evidente que la mayoría de medios no se van a hacer eco de esta noticia porque no les interesa. Les interesa más seguir con el paripé de vendernos a Otmani como la quinta esencia de la bondad. Es Otmani, para los medios de izquierdas, la Madre Teresa de Calcuta. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la redacción abierta de la mañana. Ya lo hemos visto, esta polémica historia que conocimos ayer, que los medios de izquierdas y los partidos, incluso de izquierdas, nos intentan vender de una manera en la que todos creíamos, menos nosotros. Porque sí, vamos a analizar, como les decía, en esta redacción abierta de la mañana les vamos a desmontar la historia y la vamos a contar tal y como la conocemos. Además, también vamos a escuchar las declaraciones que nos daba ayer Ortega Smith. Visitaba esta casa, el plató del Gato al Agua, para desmontarnos la historia y contarnos la realidad de Otmani. Así que para analizar toda esta información tengo que presentarles ya a nuestro invitado, don Julio Ariza. Muy buenos días. Estoy encantado, Cristina, de estar aquí. Es un placer que nos acompañes en esta redacción abierta de la mañana. Nuestros espectadores, yo creo que van a entender muy bien que estemos aquí y además nos hayamos anticipado, porque claro, nosotros podríamos ahora, imagínese, tener 15 corresponsales, uno en cada ciudad de España que tenga alguna relación con esta chica. Podríamos tener ahora mismo 7 contertulios a 500 euros en la tirada para poder explicar todas estas cosas. Podríamos además tener a 3 tíos con pizarrines y bueno, y una serie de titulares puestos uno detrás de otro, poniendo simplemente a caldo a cualquiera de que no coincida con nosotros editorialmente. Eso podríamos tenerlo en este momento. Mire, pero a nuestros espectadores seguramente van a agradecer que en vez de todo eso tengamos a alguien como usted haciendo con un rigor y una claridad envidiables un resumen de la situación, pero sobre todo que les contemos algo que en este momento, buscando en toda la prensa española, todavía no se puede encontrar, y lleva 2 horas de trending music o trending topic o trending lo que quieran en todas las redes sociales. Es decir, que la gente que está en una red social en España resulta que ya se ha enterado hace bastante rato que la persona que fue puesta como una especie de trampa estúpida a Ortega Smith en un acto en el ayuntamiento, resulta que fue detenida en 1998 e incautada en un alijo de 3 kilos de heroína en el 98.
¿Qué le pasó? No hubo ningún episodio de violencia doméstica o machista o tal, no. Un iraní que también estaba vinculado a este tema del cártel de las drogas, parece que hubo un ajuste de cuentas, le pegó 2 tiros por la espalda a esta mujer y la dejó en silla de ruedas. Este hombre, después de hacer eso, pegar 2 tiros por la espalda a una mujer que, insisto, fue detenida por un alijo, al que se la encontró un alijo de 3 kilos de heroína, y no lo hemos publicado nosotros, ni La Gaceta, ni Rebelión en la Granja, lo ha publicado El País. Bueno, no lo busquen en El País esto, no lo busquen en ningún periódico, no, es inútil. Tienen que estar viendo esto para poder saberlo. Resulta que la detuvieron en el 98 por esa razón. Además, ella dijo ayer públicamente que no había recibido nunca un euro. Gritó que no se podía hacer política y que no había recibido nunca un euro de dinero público. Bueno, pues ya tenemos la relación de todos los cientos de miles que esta mujer se ha ido llevando del erario público, porque montó una red de cosas, de asociaciones, y que vaya usted a saber, porque habría que entrar ahora en cada una de esas subvenciones para ver a qué ha estado dedicando esta mujer y sus compinches el dinero que ha ido recibiendo, el dinero público que ha ido recibiendo. Pero sobre todo, o sea, que es que no hay ahora una televisión con la dignidad, ni unos periodistas con la dignidad necesaria, imprescindible para ejercer el periodismo, de salir y decir, oiga, lo lamentamos, es que nos equivocamos. Resulta que esta mujer fue detenida por heroína, esa cosa que mata a miles y miles de jóvenes, que los ha destruido en los últimos 30, 40 años, ha destruido una parte sensible y delicada de la sociedad española, que era la juventud menos formada y a veces también la formada. Pero bueno, todo eso se lo podemos contar nosotros. No les vamos a empezar a enseñar corresponsales, no se preocupen, no vamos a conectar con Pepe el de la moto, ni con... No, pero les vamos a hacer una cosa que les va a hacer mucho más útil, que es que conozcan la verdad de este asunto. Hacías una interesante reflexión, y es que ningún medio de la izquierda se va a atrever hoy, ni en los días que quedan... Y veremos de la derecha, Cristina. Y veremos si es que hay medios de la derecha, veremos si alguno se atreve. De todos modos pueden ir entrando en esos medios que creen ustedes que son de derechas, a ver si lo están publicando ya. Pero no lo han hecho nunca con ningún caso, no van a hacerlo con esto. Ya, bueno, lo cual demuestra que hay una... falta absoluta de rigor periodístico, que hay una ideologización tan profunda en la manera de hacer el periodismo, que uno ya, pues lo siento muchísimo, pero tiene que buscar muy adentro y muy profundo y muy en serio la manera de encontrar la verdad, porque para abrirse camino a la verdad en el marasmo de medios que hay en este momento es muy complicado, pero bueno. Bueno, antes de entrar en debate y antes de desmontarles la historia, como insistimos vamos a hacer aquí en esta casa, en El Toro de Televisión, primero vamos a ver de qué estamos hablando, qué es toda esta historia de Nadia Otami, aquel acto ayer que celebraron en el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, pues aquí tienen el resumen. Contra la violencia no se hace política en este país. Y no con inmigración, más con inmigración. Estamos aportando mucho, señalando, respetando mucho, ¿vale? Y yo de este país no cobré ningún duro, ¿vale? Y llevo 20 años luchando contra la violencia de género. Y no se hace política con eso. Respeto para las muertas, respeto a las mujeres víctimas de la violencia en todo el país. Bueno, estas eran las declaraciones que hacía Ortega Smith, era así como le increpaba, y además tengo que confesarles que también los medios de izquierdas, aparte de no contarles la verdadera historia de estas mujeres que también nos pintaron este panorama que vivíamos ayer en el Ayuntamiento de Madrid, como que Javier Ortega Smith guardaba silencio, no quería mirar a la mujer, no quiso entrar en debate, un poco como que le ignoraba y no quería escuchar su discurso, cuando realmente no fue así. Es así como nos lo quieren pintar, como decían los medios de izquierdas y las cámaras de estos medios que grababan ese plano, pero que realmente no fue así. Por explicarlo gráficamente, si ustedes cogen la televisión al 99% ayer por la tarde, desde que se produce ese hecho, lo cogen todo lo que hay ahí, lo cogen, lo envuelven en un papel de basura, lo meten en una bolsa de estas también para reciclar y lo tiran en una papelera y no habrán perdido absolutamente nada. O sea, todo lo que se hizo ayer en la televisión, en la radio, en los medios digitales sobre este tema
de Ortega Smith y la señora a la que sentaron a su lado, señora ex traficante, delincuente, ex convicta, bueno, no sé más cosas, porque después de trincarla a la policía con los 3 kilos, a los 15 días salió de la cárcel. Pero es que quien le pega el tiro y luego está 2 años en la cárcel es su propio cuñado iraní. Es decir, esta mujer, no sé, es decir, hay muchas cosas muy raras en esta mujer, rarísimas. Y luego que sea capaz de decir que públicamente no ha cobrado un euro de este país, de España y tal, y resulte que hay una relación porque ella se ha hecho con un montón de asociaciones a las que representa y que se presentan las subvenciones sistemáticamente y vamos a publicarlas también, vamos a darlas para que la gente las conozca muy bien. Es decir, es un caso tan burdo, Cristina, es un caso tan tremendo, de manipulación tan grosera, tan brutal, tan mentirosa, tan artera, que yo, de verdad, lo que me sorprende es que haya periodistas, que hay periodistas muy buenos en este país y muy serios, que no estén dispuestos a contar la verdad, porque no quieren contarla, que el Partido Popular no les dejan y el propio Almeida, bueno, no les dejan, no lo sé, es decir, no creo que haya un periodista a la que no hombre, le podrán recomendar, pero por Dios, por favor, ya pueden ustedes pasar en cola a pedir disculpas al señor Ortega Smith, pero ¿qué es esto? Es decir, además contando unas mentiras. De verdad que yo empiezo a pensar que si se produce el gobierno efectivamente PSOE-Podemos, la censura a la libertad de expresión de este país va a ser morrocotuda, va a ser muy, muy peligrosa, la verdad, muy peligrosa. Bueno, nos encantaría a todos que efectivamente estos periodistas pasasen en cola a pedir disculpas a Javier Ortega Smith, pero no lo van a hacer. Igual que no lo van a hacer, tampoco estén atentos a todos los líderes políticos, miembros de los partidos políticos que ayer se quisieron sumar a las críticas de lo que ocurrió. Tras lo sucedido con Ortega Smith, las reacciones del resto de partidos políticos no se han hecho esperar. Rita Maestre de Más Madrid lo hacía en el mismo acto. Porque lo que has hecho, Javier, no es nada más que una defensa de las agresiones a las mujeres. Igual que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Y siento aún más profundamente que, al igual que hicisteis con un minuto de silencio para una persona que había sido asesinada delante de sus 2 hijos, vengáis hoy aquí a reventar otra vez un acto como este. También se ha pronunciado la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, que le ha recriminado que haya elegido este acto para pedir la derogación de la ley de violencia de género. ¿De verdad que el sitio para hacerlo es delante de un montón de mujeres maltratadas? ¿De verdad que el sitio para reivindicar que no existe la violencia machista es delante de mujeres que muchas de ellas son víctimas de violencia machista, que han sufrido malos tratos? El Partido Socialista lo hacía a través de sus redes sociales. No eres capaz de mirarle a los ojos, Ortega Smith. Vergüenza. Palabras muy similares a las de la portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Irene Montero. Una víctima de violencia machista se enfrenta al odio de la ultraderecha. Ortega Smith le retira la mirada. Lo triste es que no lo hace por vergüenza, sino por arrogancia. Gabriel Rufián también ha querido sumarse a los reproches a Ortega Smith. Mujer valiente, inmigrante y víctima de violencia machista por arma de fuego. Nadia Otomandi es todo cuanto Ortega Smith odia. El fascista es cobarde y solo mira cara al sol. Unos hechos que han convertido a Ortega Smith en el centro de todas las críticas. Como les decía, tampoco ellos van a pedir perdón, entiendo. Yo, uno por uno, Rufián solo podía apellidarse así. Es que verdaderamente, y es lo que es, un butiflé. Por eso ya va por la calle y va cerca de sus correligionarios y ya le empiezan a tirar tomates. Porque claro, es un butiflé, es un tipo que dice cosas dependiendo dónde está, es un tipo que lo que se ha hecho es, se ha acomodado a la moqueta y es verdad que ya hay mucha gente en Esquerra Republicana, que es ese otro grupo de tíos más activos y más, digamos, que no han pasado todavía por el chofer, la moqueta y el sueldo más una provisión por ser presidente de no sé qué comisiones, y claro, a Rufián eso le encanta y va a intentar mantenerlo. ¿Pero cómo? Pues engañando a los propios votantes y a los propios afiliados del partido. Lo que hizo ayer Esquerra Republicana de hacer una votación pidiendo a sus afiliados o sus militantes que dijeran si estaban de acuerdo, preguntando además en negativo, que le dieran el sí a Sánchez si montaba Sánchez una mesa de diálogo, no sé qué. Oiga, pero eso es un engaño tremendo.
Usted pregúntele a la gente si quiere usted de verdad hacer una democracia participativa y que sean las bases las que decidan qué se hace con la estrategia del partido. Usted llegue primero a un compromiso pendiente del apoyo de las bases con quien quiere hacer el acuerdo. Haga ese acuerdo, preséntelo a sus bases, dígale, ¿están ustedes de acuerdo con este compromiso que he hecho con el Partido Socialista Español? Y las bases le dirán sí o no. Ahora, antes de hacer cualquier acuerdo, preguntar además en sentido negativo, ¿no estaría usted en desacuerdo si... Oiga, no sé, no creo yo que todos los afiliados militantes de Esquerra Republicana de Cataluña estén a falta de una agüita. Espero que no. Y espero que se estén dando cuenta de que este butifler rufián lo que está haciendo es engañarles. Luego decirlo de que los fascistas miran cara al sol y todas esas tonterías, hombre, es difícil mirar cara al sol por lo menos más de 10 segundos, porque ya no vuelves a mirar a ninguna otra parte. Y luego, ¿pero qué fascistas? Si los únicos fascistas, de verdad, decir, lo que se llama un espíritu fascista, que es el espíritu de intolerancia al otro y de querer matar al otro y de querer ir a por el otro, lo tienes tú, rufián. Lo tenéis vosotros, lo tiene vuestra gente. Si todos los demás justamente apelamos a la concordia, al diálogo y al entendimiento. Lo que pasa es que vosotros os queréis y os habéis saltado todas las leyes para conseguir vuestros objetivos. Y cuando os las habéis saltado, claro, os habéis encontrado que no había ninguna ley en que apoyaros para poder salir adelante, para poder defenderos. Eso es lo que les está pasando. Luego, Begoña Villacís. Lo de Begoña Villacís ya, no sé, a mí me parece, en fin, lo siento, lo lamento muchísimo por ella. Porque ha caído en la absoluta ilegitimidad de su discurso. Desde que venía a esta casa notablemente descubierta por Javier Horcajo, más se perdió en Cuba. La pobre Begoña, bueno, pues no hace más que lo que ha hecho Ciudadanos en este tiempo. Es una posición patética de pedir perdón a la izquierda, es decir, en temas que no, es decir, que la gente ya se ha dado cuenta de dónde está la verdad de las cosas. Es decir, que no quieren que se enfrenten los hombres y las mujeres, que quiere que se proteja igual a todas las personas que sean víctimas de violencia, sean las que sean. Begoña, es eso. No mientas, no digas cosas porque, ¿qué quieres? ¿Poner en disparadero a los compañeros que tienes ahí en el hemiciclo o en el ayuntamiento para que puedan ir a por ellos? O sea, a ti cuando te han hecho scratches, ¿sabes por qué te los hacían? Porque hacían contigo lo mismo que estás haciendo ahora tú con Vox. ¿No te das cuenta, Begoña? No se dan cuenta los que están alrededor. Martínez Almeida, exactamente lo mismo. Es tremendo. O sea, se creen que estando con el tigre, dándole unos poquitos trozos de carne, el tigre se va a llevar bien con ellos. Que no, que el tigre se los va a comer. Pero no podéis entender que el tigre va a ir a por vosotros, hagáis lo que hagáis. Veo que tienes para todos, así que quiero ponerte más reacciones, porque estas solo fueron algunas de las que vimos. Más adelante seguimos conociendo más, así que vamos a escuchar ahora las palabras de Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué dice? No la oigo. Lo vamos a escuchar en breves. Libertad no es posible si no estamos comprometidos en la defensa de los derechos de todos, en la lucha contra toda discriminación y violencia para una sociedad verdaderamente libre. Y lo tenemos que hacer todos, sin polarizar este debate, hombres y mujeres juntos. Por eso no soy partidaria de criminalizar al hombre de partida, por el hecho de serlo, pero sí de perseguir el machismo. Porque los hombres son nuestros compañeros y nos necesitamos juntos. Pero es evidente que este tipo de violencia contra la mujer existe y para ello hay que salir de la refriega política. Por eso hoy los premiados, que conocen perfectamente la situación de estas mujeres, nos lo dicen. Hay otros tipos de violencia y debemos atenderlos a todos. Pero esta que nos trae hoy aquí, la violencia contra la mujer, es inaceptable e inasumible. Ya, pero vamos a ver, o sea, por favor, a la clase política, por favor, ¿ustedes creen que los ciudadanos somos todos completamente idiotas? O sea, ¿de verdad creen ustedes que aparte de algún psicópata hay alguien en este país que apoya la violencia machista? ¿De verdad lo creen? Pues habrá unos psicópatas, que los ha habido siempre, que están en esa posición. Desde luego hay muchos más en determinadas culturas que no son la nuestra,
que en la nuestra. Por cierto, no veo que se haga ninguna condena jamás de las culturas donde el machismo no es una opción, no es de psicópatas. El machismo está en el ADN de sus religiones, está en el ADN de sus culturas. A ver si podemos enterarnos. Los que denuncian esto y se callan frente a las culturas que permiten y patrocinan que los hombres les peguen palizas a las mujeres, esos están en la inconsistencia y en la incoherencia completas. Pero lo que yo me pregunto, que intuyo también muchos espectadores en sus casas se lo estarán preguntando, ¿por qué intentan entonces tachar a Vox, en este caso a Javier Ortega Smith? ¿Por qué están intentando vender ese discurso de que la formación de Santiago Abascal no apoya a las mujeres? No, si no es un problema Vamos a ver, lo que están intentando es quitarse de encima a un partido político que lo que está haciendo es cerrarles los chiringuitos. A ver si lo entendemos. O sea, aquí no es una cuestión, lo que están utilizando son argumentos absolutamente demagógicos y temas como el de esta señora condenada por narco, resulta que se está utilizando simplemente para conservar esa red de miles que decía Errejón. Además, vamos a hacer muchos chiringuitos para tener garantizada nuestra salida, ¿no? Bueno, es ni más ni menos eso. Se han encontrado con el único partido que ha dicho, oiga, a ver, hay 14.000 millones de euros en subvenciones en este país, 11.000 es lo que faltan para el sistema de pensiones. 14.000 millones de euros es lo que se dan a todo tipo de chiringuitos sin control, no dicho por Vox, dicho por el Tribunal de Cuentas. 14.000 millones de euros que no tienen control del gasto. Es decir, entonces, ¿dónde está el problema? ¿Por qué hay que matar a Vox? Porque es el único que ha dicho, no, se terminó, hay que cortar esta sangría de dinero, porque la utilización del dinero público hay que priorizarla. Y es gravísimo que se use dinero público para determinadas cosas cuando no hay dinero para otras cosas, que son mucho más importantes. Cuando no hay dinero para la dependencia de las personas mayores, que cada vez hay más y cada vez con problemas más graves. Para que la seguridad social cubra en las personas mayores procedimientos y procesos de salud que en este momento no están cubiertos, para que deje de cubrirse la píldora y el día después a niñas de 14 años que pueden comprarlas, adquirirlas en las farmacias, y resulta que son bombas de estrógenos que las pueden destruir. Y miles y miles de cosas que están sin control. Podríamos seguir aquí toda la mañana explicándolas, pero simplemente el dinero público es limitado y hay que dedicarlo justamente a aquellas causas que de mayor a menor tienen más necesidad. Y eso es lo que no se está haciendo, y eso es lo que viene a explicar Vox. Es decir, tener que salir aquí, yo no voy a salir aquí a decir que estoy en contra de la violencia, pero hasta ahí podíamos llegar. ¿Me van a mí obligar a decir que estoy en contra de la violencia? ¿Pero de qué estamos hablando? Lo que tendrán que justificar ellos, que no están en contra de ellos, que están matando 100.000 criaturas al año en el vientre de sus madres y les parece bien. Y los paga la Seguridad Social. Y esas criaturas que tendrían toda su vida por delante, no todavía 20 años o 50, no, toda su vida por delante, resulta que son destruidas, son matadas en el vientre de sus madres. Esos no les importan. Esas no les importan. Les importan todas, pero menos esas. ¿Dónde está la conciliación de la vida familiar y laboral? Pero ¿cuántas personas están dedicando 16 horas en las casas de estas, entre otras Irene Montero, a cuidar a sus niños? ¿Y cómo concilian ellas la vida familiar y laboral, las que cuidan a los niños de la Montero? ¿Cómo lo hacen? Pero por favor, dejen de ser ustedes ya hipócritas. Pero que la gente no es idiota. De verdad, Cristina, que es que yo creo que si hay unas terceras elecciones ya, la gente habrá llegado a su nivel de hartazgo completo. Por eso creo que no las va a ver, no van a permitirlo. Porque la gente, después de lo de ayer, estar viendo hoy cómo la de la silla de ruedas resulta que fue detenida por narco, con un alijo de 3 kilos de heroína, no ya de cocaína, que puede destruir a la gente más o menos. La heroína es que los destruía del todo, o sea, los asesinaba. Y esta tía es la que se presenta ahí a darles lecciones a Ortega Smith, y los periodistas ponen a parir a Ortega Smith y no salen hoy, no son capaces de publicar una sola línea sobre este tema. ¿Pero qué es esto? Esto es una broma.
Efectivamente, decías que criticaban a Ortega Smith, salió muy enfadada ayer con estas imágenes que veíamos de Nadia Otmani, pero es que también, como les decíamos al inicio del programa que íbamos a desmontar toda esta historia, quiero que vayamos por partes, porque vamos a recordar, se lo voy a contar a todos ustedes, porque, como insisto, los medios y los políticos de izquierdas no nos lo quieren contar, vamos a repasarlo. Como les decía, Nadia Otmani fue disparada, en el año 98 por su cuñado iraní. Vale, pues vamos a ver todas estas historias, como les decía, por partes. Dice Vox, la verdadera historia de Nadia Otmani, la activista de la violencia de género que ha increpado a Ortega Smith, pero su historia va más allá de este activismo. Vamos a ver este hilo de la historia. Porque Otmani fue disparada por su cuñado iraní en 1998, por lo tanto, la actual ley integral de violencia de género no la hubiese protegido, porque esta ley que apoyan estos partidos de izquierdas dicen que defienden a quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad. Por lo tanto, si fue disparada por su cuñado, Otmani no la ampara esta ley que defienden. Sin embargo, dice Vox, una ley de violencia intrafamiliar como la que expone Vox en sus 100 medidas sí cubriría este tipo de casos, porque la propuesta de la formación de Santiago Abascal da más garantías jurídicas a personas que hayan sufrido ataques como el de Nadia Otmani. Seguimos con esta historia, porque además el cuñado fue condenado a una pena de 9 años de prisión, pero a los 2 de condena ya disfrutaba del segundo grado. Una circunstancia que con Vox no se habría producido porque son, como ustedes saben, el único partido que propone la prisión permanente para este tipo de delitos. Tenemos más casos, pero los vamos a ir comentando porque quiero que los vayamos comentando. Genial, Cristina. A mí lo que me gustaría es, por hacer periodismo objetivo, esta señora que explique, por favor, cuál fue su caso, cómo ocurrió, si es que efectivamente, lo primero, hay que decir, ¿fue ella la Nadia Otmani que en el 98 le pasó esto y ocurrió todo lo que está en la prensa? ¿Es ella? Que diga, hombre, igual dice, no soy yo, era otra mujer. Muy bien, imaginemos que no es ella. Cuéntenos su caso, por favor. Cuéntenos usted cómo ha sido todo eso. Cuéntenos. Y díganos si es usted la de las subvenciones y es usted la persona que dice no recibir ni un euro de dinero público públicamente ayer en un acto. Cuéntenos también eso. Si es verdad que es ella, si no es ella la del 98, genial. Si no es ella la de las subvenciones que está recibiendo todo el día de las distintas administraciones, genial, que nos lo cuente también. Pero que yo la invitamos aquí, que venga a contarlo. Claro, lo que pasa es que yo creo que a Nadia Otmani, aparte que no le interesa contarlo, no le interesa venir a esta casa porque le vamos a hacer preguntas diferentes a los que le están haciendo otros medios, porque ya desde ayer lo vimos todos, lo habrán visto ustedes en sus casas, le hacían entrevistas en todos y cada uno de los programas y en todos y cada una de estas entrevistas tan solo criticaba a Ortega Smith y se vendía como la Madre Teresa de Calcuta, la pobrecita que con un partido facha, fascista, que tildan ellos como Vox, no podría ser amparada y no podría ser protegida. Pero vamos a seguir conociendo más datos de esta historia que nos desmontaba Vox y que se la estamos contando, porque además vamos a hablar ahora de su etapa de activista, porque Otmani no solamente es activista en materia de género, también exige que los niños marroquíes residentes en España puedan estudiar, garantizando la pervivencia de su cultura, una cultura en la que la mujer vive sometida a su marido. Vamos a ver este punto, don Julio Ariza, porque efectivamente defiende una cultura en la que la mujer vive sometida a su marido, pero entonces, ¿qué protección está reclamando Ortega Smith? ¿Qué le está echando en cara del programa de la formación de Vox? Las leyes que promueve Vox en este asunto hubieran protegido a la señora Otmani muchísimo más que las leyes que se han aplicado y que están en este momento vigentes, y esa es la realidad. Y eso la señora Otmani también debería salir a la palestra y decir, pues es verdad, con las leyes de Vox yo hubiera estado mucho más protegida, pero no es así. Y luego hay una cosa que es tremenda, ¿no? Tenemos que asistir ahora a la potenciación de la cultura musulmana dentro de nuestras fronteras, y no se pone ningún límite. No se pone ningún límite. Se califica de homófobo a Vox, se califica de racista, se le califica de no sé cuántas cosas más. Pero no hay nadie capaz, porque no hay arrestos para decir, oiga,
usted antes de hacer apología de la cultura islámica o de las formas de entender la sociedad, usted tiene que condenar sin paliativos cualquier atropello contra la libertad de las mujeres o contra la libertad de los homosexuales, que están especial y específicamente penalizados y que son lapidados o ahorcados en los países de ese tipo de cultura. Pero ¿cómo es posible que eso no lo podamos escuchar en ninguna parte? Pero ¿cómo es posible que no se pueda escuchar en ningún sitio? ¿Qué pasa? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿No? Tenemos muchas cosas. Muchas incógnitas, ¿no? Efectivamente, muchas incógnitas. Les pedimos a nuestros espectadores, Cristina, que llamen al Club de Amigos, se aprovechen este ratito antes de comer y que hagan una llamadita para hacerse socios de nuestro club. Por supuesto. Y para apoyar que podamos, sin los 19 corresponsales, no los necesitamos, sin los 19 corresponsales en toda España, sin las 27 cámaras. Con una cámaras, mesa y con dos personas comentando la actualidad. Y simplemente estudiándose un poquito los asuntos y siendo rigurosos y contando lo que haya, cuando nos equivocamos explicaremos que nos hemos equivocado. Bueno, siempre lo hemos hecho así. Para que podamos seguir haciendo eso, hagan ustedes de llamar si pueden a nuestro Club de Amigos. Que pues les vamos a recordar. Nos van a permitir seguir haciendo esto. Les vamos a recordar el teléfono del Club de Amigos en el 91 616 24 64 y también pueden escribirnos en el club@intereconomia.eu. Además, si entran en la página del Club de Amigos.eltorutv.com, también ahí pueden ustedes hacerse socios y efectivamente así colaboran con nosotros, pero insistimos, no vamos a comprar corresponsales para contar mentiras y para contar historias falsas que sí que hacen en otros medios, simplemente lo queremos. Y para promover que les hagan scratches a otras personas y para promover que haya odio contra otras personas, porque no olvide que todo lo que están haciendo contra los miembros de Vox, contra gente como Intereconomía que defiende esta línea editorial, es ponernos en la diana del disparo de posibles psicópatas y de fanáticos. Eso es lo que están haciendo, ni más ni menos. Que les importa un bledo, que si nos pasa algo, lo máximo van a decir, oye, se lo habían merecido. Es lo que están haciendo. Pero luego, en cuanto a ellos les tocan 1 milímetro. Es decir, hoy veíamos la sentencia del señor, con perdón, de Lanza, que le ha metido 5 años por haber matado al chaval que llevaba los tirantes de la bandera de España. 5 años. A los de Blanquerna que entraron a pegar unos empujones, unos chavales que entraron en la Blanquerna, desde luego no lo justifico, pero entraron, no hicieron nada más que pegar unos empujones y unos chillidos, 4 años de cárcel. 4. Este tío mata a un tío por llevar unos tirantes de la bandera de España, 5 años. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? O sea, nos hemos vuelto locos. Nos hemos vuelto locos y además nadie se atreve a decirles nada. Nadie. O sea, les puede hacer mucha gracia, pero que no les toque a ustedes un día esto. Por eso nosotros tenemos que poner pies en pared ahora. Porque esto va a seguir a más, Cristina. Desgraciadamente sí. Pinta así el panorama. Bueno, les vuelvo a recordar el teléfono del Club de Amigos en el 91 616 24 64. Pueden inscribirnos también en club@intereconomia.eu. Les estábamos contando la historia de esta activista que increpaba a Ortega Smith. Vamos a seguir conociendo ese hilo, esa historia que desmontaba a Vox, porque efectivamente se lo voy resumiendo. Con la ley que propone Vox y con las medidas que lleva Vox en su programa, sí podría ser protegida, como es lo que reclama, pero bueno, la cosa no queda aquí, porque Otmani es el prototipo de feminista subvencionada que utiliza el dinero de todos para vivir ella, en lugar de destinarlo directamente a las mujeres maltratadas, que es lo que se supone que deberían destinarse este tipo de subvenciones. Pero eso tampoco nos lo ha contado, ni tampoco nos lo cuentan los medios de comunicación que ayer llevaban su historia. Bueno, su chiringuito era tan descarado que hasta la Comunidad de Madrid se dio cuenta y le ha reclamado la devolución, de algunas de las subvenciones que solicitó. Pero entonces, ¿por qué ayer decía que ella no se llevó ni un euro, que no ha recibido nunca dinero, que no le han dado ayudas? Oiga, es que no es que se lo contemos, es que tenemos los datos y las pruebas, que efectivamente, insisto, si nos equivocamos, por favor que venga Nadia Otmani, la protagonista de esta historia, y que venga a desmentirnos, y entonces efectivamente sí, nosotros pediremos perdón, pero de momento estas son las pruebas y es así como se lo tenemos que contar. Mire, le doy los datos que me envían de las subvenciones desde el año 2009. 30.000 euros apoyo al funcionamiento de asociaciones de inmigrantes. 40.000 euros construyamos empleo, 10.000 euros jornadas de convivencia intercultural,
2010, 60.000 euros, diversidad en igualdad. 51.750 euros más 14.750, labor formativa de mujeres y sensibilizar a la población sobre la violencia de género. 2011, 10.000 euros, diversidad de igualdad. 57.580 euros, construyamos empleo. Año 2012, 24.000 euros, acogida para la integración de personas inmigrantes. 21.000 euros, promoción de la enseñanza del español. En abril de 2010, la Comunidad de Madrid le concedió la medalla de plata. Ay, es que ya, ¿para qué seguir? Además tenemos un listado bastante largo, ¿no? Pero ¿para qué seguir? O sea, ¿alguien podrá, por favor, pedirle a esta señora que entregue las cuentas de todo eso? ¿Cuánto de ese dinero ha llegado a alguna víctima de algo? ¿Cuánto? ¿A quién ha ido toda esa pasta? En este caso se lo quedaba a ella. Pero es pasta que es en detrimento de personas que tenían necesidad. O sea, es que no estamos hablando de pasta así, bueno, no, es que... No, es que ese dinero se podía haber utilizado para gente que lo necesitaba de verdad. Lo han robado. Es que lo están robando muchos chiringuitos sistemáticamente. Sí. Es una cosa que clama al cielo. Y efectivamente por eso Vox está mostrando todas estas pruebas gráficas para desmentir, para contar todo lo ocurrido, pero insisto, no lo quieren contar como ha ocurrido y entonces, bueno, pues vamos a seguir, estamos ya acostumbrados, vamos a seguir escuchando ese discurso al que ya nos tienen acostumbrados de intentarnos vender a Vox como un partido anticonstitucional, que no ayuda a las mujeres, que es nazi, que es machista, que es, bueno, una serie de calificativos que, insisto, seguiremos escuchando durante todos estos días. Bueno, los procedimientos nazis son los que se están utilizando desde una parte de la prensa española y de los grupos políticos españoles. Ah, por supuesto. Que son métodos de manipulación goebbelsiana. Es decir, absolutamente, vamos, coges los principios de manipulación de las masas y de la opinión pública de Goebbels y están clavados. O sea, están constituyendo un adversario para criminalizarlo y para después tener la excusa para matarlo, si no es físicamente, si es socialmente y legalmente. Eso es lo que están haciendo. Por eso es tan importante que estemos aquí para no permitir, no dar un paso atrás en la defensa de la verdad de las cosas. O sea, es importantísimo, créanme, que ustedes sigan ahí firmes y fuertes, porque ya saben que la tendencia del hombre es a adaptarse un poco a la mentira social con tal de no quedarse uno aislado. Bueno, pues no, nosotros ni ustedes estamos aislados y somos cada vez más. Fíjense, por ejemplo, los votos que ha tenido Vox en estas elecciones, fíjense si hay millones de personas que piensan como nosotros. No solo no estamos solos, sino que el número de personas que piensa así y que acaba de ver un poquito la realidad de las cosas es cada vez mayor. Por eso hay que estar optimistas también, porque hay una ola de decir, oye, vamos a oponernos a esto. Ayer comentábamos el tema de Donald Trump. Sí. El impeachment contra Donald Trump, que es un juicio político, no va a salir adelante, no tiene ninguna posibilidad. Ayer veía un vídeo de Joe Biden que era escandaloso, el famoso vicepresidente Biden, afirmando que no iba a dar una partida de 1.500 millones de euros de apoyo si no quitaban al fiscal que estaba yendo contra su hijo. Lo había afirmado públicamente. Estamos hablando de que no han dejado a Trump un solo día de paz. Toda la prensa occidental, al amparo del globalismo y al amparo del Post, del New York Times, del Financial, de todos los medios de prensa globales, no han dejado un solo día de paz para gobernar a Donald Trump. No hay un caso en la historia de la presidencia de Estados Unidos de presidente más linchado, acosado, denostado. Bueno, pues todo eso, en vez de, gracias a la fortaleza, porque si hubiera sido otro, yo creo que se hubiera salido corriendo de ahí. Pero Trump no, Trump tiene esa forma de ser que ha aguantado el tipo. Bueno, pues ha aguantado el tipo, va a volver a ganar las elecciones. Sí. ¿Usted cree que hay aquí un solo medio que explique algo que sea verdad sobre Trump? ¿Usted cree que hay algún medio que explique que en Estados Unidos hay un 3,5% de paro? Menos de un 3% de paro juvenil. Que en Estados Unidos hay unos niveles de crecimiento como no había habido hacía 20 años. Que la bolsa ha alcanzado los máximos históricos con Donald Trump, cuando recuerde usted que el día que ganaba las elecciones se pronosticó que las bolsas se iban a hundir.
Bueno, pues todo eso es imposible verlo en un medio de comunicación en España o en Europa. No, en ningún ¿Ustedes medio. qué opinan de eso? Nosotros hemos dado algunos discursos de Trump, Sí. incluso doblados, para que nuestros espectadores puedan ver exactamente lo que está diciendo este señor y lo que está defendiendo. Este señor les cerró los chiringuitos, le pasó lo mismo, llegó a la presidencia de Estados Unidos, cogió a Planned Parenthood, que es la principal promotora del aborto en el mundo y que recibía 500 millones de dólares de subvención pública, y se lo quitó. Imagínese la cara que se les puso a los de Planned Parenthood y las miles y miles de personas que viven de eso. Solo han hecho ir a por él. Imagínense lo que está pasando ahora mismo en toda Sudamérica, que están montando grupos de presión en la calle, de auténticos terroristas de la calle, ¿no? En Chile, en Argentina, en Bolivia, ahora en Colombia, por supuesto en Venezuela, donde hay un régimen criminal del que ya nadie dice nada y del que además tenemos un partido político aquí que fue financiado por ellos, de Cuba, que llevan matando y matando a la gente desde hace 60 años. No pasa nada, nadie dice nada. Es que es una cosa asombrosa que tengamos que estar aquí solos en una mesa defendiendo este tema, Cristina. Bueno, y lo vamos a seguir haciendo. Y no, bueno, que vengan aquí, por favor, a rebatirnos las cosas que decimos. Es que estaremos encantados, como hemos tenido aquí a Pablo Iglesias algunos años, o a Albert Rivera, o a todos los que han pasado por aquí, o a Pedro Sánchez, o a Begoña Villacís, sí, por aquí han pasado todos. ¿no? Sí, los mismos que luego parecían no querer venir aquí porque éramos nosotros de extrema derecha. En fin, la vergüenza de personas de esas, pues que si quieres conocer a Murillo, dale un carguillo. Y es lo que está pasando. Déjame hacerte una última pregunta antes de que nos marchemos. ¿Cómo ves este panorama político y cómo crees que va a terminar? Porque queda muy poquito para que acabe el año. ¿Tú crees que tendremos gobierno? Sí. ¿De socialistas, Unidas Podemos e independentistas? Sí. Sí. O sea, Pedro Sánchez al final va a ceder a todo lo que les están reclamando los separatistas. Sí, yo creo que sí. Otra cosa es cuánto pueda durar. Eso es otra historia. Pero yo creo que sí. Evidentemente dentro del PSOE va a haber movimientos y grietas, pero tampoco demasiados, porque el PSOE ha demostrado siempre por dentro una enorme cobardía. Acuérdese cuando el Bono empezaba a cacarear, o Alfonso Guerra, en los diversos estatutos, y llegaban al Congreso y los votaban sin abrir la boquita, ¿no? El estatuto famoso de Maragall o el estatuto vasco, ¿no? No van a hacer nada. El Partido Socialista es una máquina de poder y de ganar dinero, como ha demostrado la sentencia de los ERES, y desde ese punto de vista hay poco que esperar. Sí que hay gente que está fuera del PSOE ya, como Joaquín Leguina, como Nicolás Redondo y otras personas que son personas sensatas y serias, pero dentro del partido ya no tienen nada que hacer. Y los que están hablando, pues Felipe González, ¿qué va a decir? Pues si le van a llamar y le va a decir, oye, salimos a explicar todas las casas que tienes en todas partes, y va a decir, bueno, no te pongas así, compañero, camarada, ¿no? Es decir, que no van a tener capacidad de hablar. Y bueno, pues va haciendo pues lo que quiere vender el Líbrico estos días, pero no tiene tampoco más historias. Si es bueno, como le miren a Bono el patrimonio, en fin, mejor que se vaya yendo a otro país, porque... Don Julio Ariza, ha sido un verdadero placer que nos hayas acompañado en esta redacción abierta de la mañana, y te agradezco que me hayas ayudado a contar a todos nuestros espectadores la verdad que otros no quieren contarles. Estoy yo por la mañana mucho más espídico que por la noche, así que me lo paso muy bien. Pues igual tienes que venir por las mañanas. Yo vengo por las mañanas mejor que por las noches, la pues verdad. Aquí estás invitado, ya lo sabes. Estoy muy cansado. Y muchas gracias a todos ustedes. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero no se muevan porque a la vuelta seguimos analizando la actualidad y hablando de los temas que invaden hoy nuestras portadas. No se muevan, a la vuelta nos vemos. ¿Qué tal? Pasan 7 minutos de la 1:30 de la tarde. Estamos aquí en esta redacción abierta de la mañana, analizando la actualidad, comentando los temas políticos, aunque se habrán dado cuenta ustedes que siempre, durante todos estos días, estamos hablando de lo mismo, porque parece ser que no tenemos gobierno, no sabemos finalmente cómo quedarán todas estas negociaciones. Hablábamos también de la polémica que vivimos ayer en el Ayuntamiento de Madrid, que increpaban
a Javier Ortega Smith, que también, por cierto, luego lo vamos a escuchar porque estuvo aquí en esta casa, en El Gato al Agua, dando sus explicaciones y contando toda la verdadera historia. Bueno, pues para analizar todos estos temas, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy bienvenida a la redacción abierta de la mañana. Siempre, María Fuster, les pido a mis invitados un titular de todo lo que está ocurriendo. En este caso, voy a preguntarte por todo este tema de los pactos, negociaciones. ¿Qué titular me darías? Pues mira, yo creo que estamos en una situación que es bastante impredecible. Si el PSOE va para adelante con una investidura con Esquerra Republicana, va a ser pan para hoy y hambre para mañana. Y yo siento discrepar de lo que ha dicho el jefe, el señor Ariza, pero yo no doy tan por sentado ni veo tan claro que vaya a haber pacto y cada vez descarto menos unas terceras elecciones. Bueno, ese es tu titular, me quedo con estas palabras, pero efectivamente para analizar todos estos asuntos también vamos a hablar, de hecho es con el primer tema con el que vamos a comenzar nuestra redacción abierta de la mañana, porque como también sabrán todos ustedes, ayer las bases de los partidos consultaban a la militancia si les parecía bien o no el pacto de socialistas con Unidas Podemos. También esta consulta la hizo ERC. Bueno, ¿y qué es lo que preguntaban? ¿Cómo quedaron? ¿Cuál fue la respuesta de los militantes? Aquí se lo ponemos. Guau, tío, qué jefe, hermano. ¿Qué pasa? Mira el pibón que se está tirando. Hostia, pero si es la Laura, tío. Vaya tetas, flipa. Qué guarra, ¿no? Sí, pero tío, va. Però què feu, tio? Que és tan boles, joder. Que és la seva privacitat. I ara què? Tots a felicitar el Manu, no? Ole, Manu, ets un crac, ets un crac. Doncs no ho ets. És un masclista de merda que no sap tenir una relació normal amb una xavala. Buah, tío, pásamela. La peña flipará. Estaba claro que así sería. El 92% de las bases del PSOE han avalado el preacuerdo alcanzado por su líder Pedro Sánchez para gobernar en coalición con Unidas Podemos. Una consulta vinculante con un 63% de participación. 180.000 personas, incluidos los militantes del PSC, de las Juventudes Socialistas de España y las de Cataluña, han votado el sábado en unas primarias históricas de participación para los de Ferraz. Sin embargo, Podemos aún no tiene sus resultados. La consulta en similares términos dura más días. Comenzó el pasado sábado y termina el martes 26 a las 12 de la noche. Habrá que esperar. Sin embargo, si hoy alguien se ha acercado más a los de la formación morada que a los de su propio partido, son los del PSC. ¿El motivo? Este. El PSC desde su fundación defiende que Cataluña es una nación. Desde el siglo pasado, que el PSC se fundó hace 40 años, defendemos lo mismo. Una postura que aseguran mantienen los socialistas catalanes desde hace más de 40 años. Así se puede comprobar en el documento de estrategia que los socialistas catalanes debatirán en su próximo congreso previsto para los días 13, 14 y 15 de diciembre en Barcelona. Un lenguaje, el del PSC, que guarda más similitudes con el de Podemos que con el del propio Partido Socialista. Mientras tanto, falta otra pata de la mesa, ERC. Sus condiciones ya están sobre ella. Vamos a esperar a que Esquerra termine su consulta hoy. Vale, ya. En posición de ayudar al investigador. Veíamos este vídeo y decías bueno. Bueno, es que cada cosa me parece una barbaridad mayor que la anterior, ¿no? Para empezar, el señor Iceta, que ha estado toda la campaña chupando banquillo, y ahora le sacan otra vez a bailar a la escena para decir tonterías, ¿no? A ver, a mí aquí me parece que el que más está mintiendo, sin ningún lugar a dudas, es el Partido Socialista, ¿no? Quieren resaltar que el apoyo y la participación en el referéndum o en la encuesta que han mantenido ha sido mayoritario, pero es que al final esto es un engaño. Porque para empezar, los datos de afiliación a los partidos políticos todos sabemos que son ceros reales. Y en cualquier caso hay que tener en cuenta que los que han apoyado en este caso o han dicho sí a la pregunta que ha planteado el Partido Socialista no representan ni siquiera un 1% de los votantes del PSOE. Por eso te decía antes que yo creo que al final esto para el PSOE, si sale adelante, va a ser pan para hoy y hambre para mañana. Va a ser gobierno para unos meses más de Sánchez calentito en la Moncloa, pero va a ser muchísimos años del Partido Socialista condenados al ostracismo puro y duro, ¿no? Luego, pues por comentar el resto de partidos que han consultado esto con las bases, pues bueno, Podemos y ERC al fin y al cabo no han mentido.
lo que están diciendo ahora es lo que dijeron en campaña. A nadie nos puede llamar a sorpresa, ¿no? El propio Rufián, que por supuesto no es santo de mi devoción, vamos, le considero un enemigo del Estado español, no ha mentido en ningún momento. Él, cuando se produjo el debate de investidura en junio-julio, él dijo bien claro, le dijo a Sánchez: ponte de acuerdo con Podemos, que yo ahora te puedo prometer una investidura gratuita. Ahora, si vamos a elecciones, yo después de verano no te lo voy a dar gratis, porque ya sabíamos que primero íbamos a tener la sentencia del procés y que luego además pues estamos en vísperas o a la espera de que se convoquen más pronto que tarde unas elecciones en Cataluña. Entonces ellos, este pacto con posible pacto de gobierno con Sánchez, yo creo que queda secundado, o sea, está condenado a un segundo plano, porque lo primordial para ellos va a ser la estrategia de campaña de esas posibles elecciones que se van a celebrar probablemente en el primer trimestre del 2020. Entonces, creo que por eso se están permitiendo tirar tanto de la cuerda con el tema de la mesa entre gobiernos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque saben que de alguna manera quien tiene aquí cogido el toro por los cuernos es Esquerra Republicana y no es el Partido Socialista, que no ha hecho sino perder, ¿no? Y bueno, pues Podemos es absolutamente previsible. Ya además hoy estaban anunciando también que después de esto, si están en el gobierno, van a apoyar para mayo un referéndum sobre la monarquía, así que pues de mal en peor. Tengo que preguntarte, porque este tema no lo habíamos hablado, no nos habías acompañado todavía en la redacción abierta de la mañana. ¿Crees que ahora mismo, a día de hoy, están Partido Socialista y Unidas Podemos y todavía están esperando que se sumen más partidos? Pero a día de hoy, ¿quién crees que lleva el mando? ¿Quién crees que está por encima del otro? Se supone que debería ser Pedro Sánchez, pero ¿no crees que tal vez Pablo Iglesias sea un poco quien esté dirigiendo los movimientos de Sánchez? Mira, yo creo que Pablo Iglesias, estando en las antípodas ideológicas de donde puedo estar yo, es un tío que él dijo que es lo que quería y que de ahí no se iba a bajar, y lo ha conseguido. Yo creo que una vez haya firmado, que no sé si en ese acuerdo, porque antes decían que iban a negociar con luz y taquígrafos, en esta ocasión hemos visto que todo es más bien en secreto y que se nos van filtrando los acuerdos, los puntos del acuerdo un poco con cuentagotas, ¿no? Yo creo que Pablo Iglesias, si está satisfecho con los ministerios que se le han dado, se va a dedicar a gobernar esos ministerios en paralelo al gobierno de Sánchez, para conseguir así la supervivencia de Unidas Podemos, y que no el hecho de estar en el gobierno, en el hipotético gobierno con Sánchez, pueda producir una absorción del partido grande frente al pequeño, ¿no? Entonces yo en ese sentido creo que es que van en paralelo, que no tienen ninguna intención de entenderse, y que esto ha sido más que nada un acuerdo de supervivencia. Hablabas de luz y taquígrafos, que precisamente luz y taquígrafos es lo que exigían ayer desde el Partido Popular en todo esto de hablar de la formación del gobierno, y precisamente quien lo hacía era Pablo Montesinos. Y nos vamos a ir ahora hasta la sede de los populares en Génova, porque está hablando Pablo Montesinos. Vamos a ver qué es lo que tiene que decir sobre este gobierno o no gobierno. Demoledora, y tiene que dar la cara, y tiene que dar la cara ya, y tiene que decir a todos los españoles si asume o no asume responsabilidades políticas ante un caso que, como les digo, afecta directamente al Partido Socialista Obrero Español. Ya basta. Hay 3 ministros del gobierno de Sánchez que estaba en el gobierno de los ERE. ¿Qué más tiene que pasar? ¿Qué más tiene que pasar para que el señor Sánchez comparezca ante los medios de comunicación y, como les digo, asuma sus responsabilidades políticas? Quien calla otorga, dijo el señor Sánchez hace no tanto. Quien calla otorga, le decimos ahora al señor Sánchez utilizando su misma vara de medir, porque no vamos a aceptar desde el Partido Popular, que somos el partido líder de la oposición, que se acepten dobles varas de medir. Al señor Sánchez le pedimos coherencia política, le pedimos que dé la cara, le pedimos que asuma responsabilidades. Y en este sentido,
sentido y sobre las informaciones que estamos conociendo sobre la gobernabilidad y sobre las negociaciones del Partido Socialista con otras formaciones políticas. Exigimos, en nombre del Partido Popular, formalmente al Partido Socialista luz y taquígrafos en esas negociaciones con los separatistas. Exigimos a Sánchez que diga cuántas líneas rojas es capaz de atravesar con tal de seguir en el Palacio de la Moncloa. Preguntamos directamente al señor Sánchez, ¿va a aceptar el órdago de Esquerra Republicana de Cataluña exigiendo una reunión de igual a igual? En otras palabras, y para que nos entienda todo el mundo, ¿va a aceptar Sánchez una negociación con la Generalitat de Cataluña como si fuera el gobierno de Francia, como si fuera el gobierno de Alemania? Es una pregunta que Sánchez tiene que responder hoy mismo. También le pedimos y preguntamos expresamente a los varones del Partido Socialista: ¿comparten el precio fijado por los independentistas para que Sánchez siga en el Palacio de la Moncloa? Es una pregunta muy concreta, muy clara, que deben de responder todos los varones territoriales del Partido Socialista. ¿Opinan esos varones, como dice el señor Iceta, que Cataluña es una nación? ¿Opinan que España es un Estado plurinacional? Son preguntas muy concretas que deben de responder todos y cada uno de los líderes territoriales del Partido Socialista. En definitiva, una semana después de la sentencia de los ERE, Sánchez sigue callado, sigue sin asumir sus responsabilidades políticas, sigue sin dirigirse a los españoles. 2 semanas después del abrazo con los radicales de izquierda, Sánchez sigue sin contar a los españoles qué está dispuesto a pagar, qué precio está dispuesto a pagar con tal de seguir en la Moncloa. ¿Está dispuesto el señor Sánchez, está dispuesto a vender España con tal de seguir en la Moncloa? Y con estas 2 reflexiones iniciales respondo a sus preguntas. Miriam. 2 cosas. Muchas gracias. Lo primero, hemos conocido que el Gobierno empieza a valorar el próximo día 29 de marzo, empieza a contemplar el próximo día 29 de marzo para unas terceras elecciones. No sé cómo lo podrían ver esto el Partido Popular. Y segundo, hoy también se ha conocido que Anticorrupción ha archivado la denuncia de Más Madrid contra Isabel Díaz Ayuso por su relación con Aval Madrid. Me gustaría saber qué le dicen desde el Partido Popular a todos esos ataques que ha recibido la presidenta de la comunidad, sobre todo pues precisamente de Más Madrid y de Podemos también. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Con respecto a la primera pregunta, yo creo que tenemos que reflexionar todos por qué hemos llegado hasta esta situación. El señor Sánchez convocó elecciones porque sus gurús electorales decidieron que le iban a ir bien las urnas. Por eso el señor Sánchez nos convocó de nuevo a las urnas. Por eso, en agosto, mientras teatralizaba con quienes él mismo denominó sus socios preferentes, teatralizaba una negociación, en Moncloa y en Ferraz ya se estaba diseñando la estrategia electoral. Por eso Sánchez nos convoca a las urnas, pero el resultado de las urnas ha sido muy malo para el Partido Socialista, ha sido muy malo para el señor Sánchez. Sánchez nos llevó a las urnas porque consideró que iba a mejorar resultados y el Partido Socialista se ha dejado escaños y se ha dejado un gran número de votos. Y esa es la realidad. Y si hoy el Partido Socialista o Moncloa está filtrando que podríamos irnos de nuevo a unas elecciones, si están intentando meter miedo a los españoles, desde el Partido Popular dejamos muy claro a los españoles que será responsabilidad exclusiva del señor Sánchez, porque el señor Sánchez nos ha metido en este lío, porque el señor Sánchez ya ha elegido sus compañeros de viaje. Por eso, 48 horas después de las últimas elecciones, ya se daba el abrazo con Pablo Iglesias. Por eso está negociando en los despachos sin que nos enteremos los españoles con los separatistas. Es responsabilidad exclusiva del señor Sánchez la situación política que atraviesa España. Es
responsabilidad del señor Sánchez la posibilidad de que nos vayamos de nuevo a las urnas. Frente a esa realidad, frente a la realidad de un señor Sánchez que ya ha elegido a sus compañeros de viaje, el Partido Popular quiere trasladar un mensaje de tranquilidad a los españoles y les decimos que vamos a estar en nuestro sitio, ejerciendo una oposición firme y responsable, con sentido de Estado, una posición coherente de principio a fin y siempre pensando en el interés general. Y con respecto a la decisión de la Fiscalía, yo hoy me dirijo a todos esos cargos de distintas formaciones políticas que criticaron tan duramente a Isabel Díaz Ayuso, que incluso exigieron su dimisión, y les emplazo a que pidan disculpas, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque no todo vale, porque hay que esperar a los procedimientos judiciales, porque hay que respetar a las instituciones y al Estado de Derecho. Y por eso yo les digo a todos esos que cargaron contra la presidenta de la Comunidad de Madrid que ya están tardando en comparecer ante los medios de comunicación y pedirle disculpas. Miriam por dos. Muchas gracias, buenos días. Quería saber si la consulta de Esquerra Republicana, ese resultado, Génova interpreta que facilita o dificulta. Ahí lo escuchamos. Pablo Montesinos exigía a los socialistas que den explicaciones, uno, por la sentencia de los ERE que conocimos la pasada semana, y también le exige explicaciones sobre esas negociaciones con Esquerra Republicana. ¿Crees que finalmente Pedro Sánchez sí dará explicaciones de todo lo que está salpicando a su partido? Yo creo que no, sí, y además da igual que las dé, porque diga lo que diga va a ser mentira probablemente, con lo cual tampoco es que debamos dedicarle mucho tiempo a escucharle. No, pero está bien lo que decía el señor Montesinos, porque al final ha planteado una serie de preguntas de sí o no, que ya no Pedro Sánchez, sino el Partido Socialista debería responder. Hoy Emiliano García Paje ya salió diciendo que discrepa completamente de lo que ha planteado el señor Iceta. Y por eso te decía yo antes que yo creo que este acuerdo no va a ser tan sencillo, porque si ya hoy, apenas 24 horas después, García Paje y Díaz han saltado ferozmente a defender que España es una y que nada de la España plurinacional, que Cataluña no es una nación, pues se me antoja que, al margen de lo difícil que pueda ser llegar a un acuerdo o no con Esquerra Republicana, primero tienen que llegar también a un acuerdo ellos interno, porque al final el Partido Socialista es un partido federalista, para bien o para mal, y las federaciones regionales tienen mucho poder sobre sus diputados, y si ahí se produce una ruptura, pues a lo mejor la Federación Andaluza o Castellano-Manchega deciden no apoyar ese pacto, que es que eso también puede ser, es que el Partido Socialista es un partido imprevisible, ¿no? Entonces, en eso estoy totalmente de acuerdo, que tiene que contestarlo. Y por supuesto, sobre lo de los temas de la sentencia de los ERE, a la que hacía referencia Montesinos al principio, me parece lamentable que todavía no haya salido, y es que al final, por mucho que se empeñen en decir que esto es algo que han hecho puntualmente determinados líderes o consejeros que ya están fuera del Partido Socialista, eso es engañar, es un relato que lo que hace es llevar a engaño a la mayoría de los españoles, porque lo que ha destapado la sentencia de los ERE es un modus operandi del Partido Socialista de cómo gobernar y mantener el gobierno a través de esta organización, me atrevería a decir casi que criminal, esos 800 y 600 y pico millones de euros que utilizaban en paralelo para generar empleo y comprar el voto, ¿no? Y hay alguna sentencia en esa línea, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me parece que no, que en este sentido a Sánchez ni está ni se le espera, no va a dar explicaciones, y si las da, pues credibilidad ya tiene poca a estas alturas, ¿no? Yo creo que ya la ha perdido absolutamente toda. Vamos a seguir conociendo más reacciones. Escuchamos en esa rueda de prensa desde la sede de Génova a Pablo Montesinos, pero vamos a escuchar también las declaraciones que hacía el líder del Partido Popular, Pablo Casado, sobre esta formación del gobierno. Yo insisto, es que creo que entre todos, medios de comunicación también, deberíamos exigir a Pedro Sánchez que dé la cara. Cuando yo digo que Pedro Sánchez ha quemado las naves, es porque en 10 horas, sin contestarme la llamada, se dio un abrazo con Pablo Iglesias para decir que ese es el gobierno que quería para España. No esperó ni siquiera al rey de España, al que tenía en Cuba. Pero es que luego lo que hace es mandar una consulta
que es un cheque en blanco a sus bases, las mismas que le rechazaron este mismo acuerdo hace 4 meses, y luego llevan 2 semanas intentando blanquear a Esquerra Republicana. No pidan que el Partido Popular blanquee al Partido Socialista, ni pidan que el Partido Popular resuelva los problemas de un Partido Socialista que lleva desde el 2003, en especial con el Tinel, y desde el 2013 con la Declaración de Granada, declarándose plurinacional y pidiendo la nación catalana. Bueno, es que tiene toda la razón el señor Casado. O sea, al final Sánchez ha estado engañando durante muchísimo tiempo a todos los españoles. Engañó durante la campaña diciendo que en ningún caso iba a pactar con Podemos, con Unidas Podemos, y tardó apenas 24 horas en hacerlo sin ni siquiera devolver la llamada al líder del principal partido de la oposición, que es el Partido Popular, y eso es algo que es intolerable. Quiero decir, en primer lugar, aunque solo sea por respeto a las formas y sobre todo con el histórico de declaraciones que tenía él sobre el insomnio que le producía formar gobierno con el señor Iglesias, lo primero que debería haber hecho es esperar, hablar con el señor Casado y bueno, pues por lo menos disimular, ¿no? Yo, por mucho que en muchos medios de comunicación se lea estos días la posibilidad de un pacto con Ciudadanos y el PP, yo eso con Sánchez como candidato a la presidencia lo veo inviable. ¿Inviable? Sí. Veremos finalmente qué es lo que ocurre. Hablabas de Iglesias, que a Pedro Sánchez le causaba insomnio, pero otros de los protagonistas en esto de las negociaciones y pactos, si podemos llamarlo así, son los partidos independentistas. Y Esquerra Republicana lleva reclamando desde hace días una mesa de diálogo. De hecho, también era lo que les consultaba a las bases y a sus votantes. Sí, ¿en qué consiste esto de la mesa de diálogo? ¿Qué es lo que quiere decir Esquerra con estas exigencias? Los militantes de Esquerra Republicana deciden en una consulta que si PSOE, que si Pedro Sánchez no se mueve de su posición actual, el voto de Esquerra Republicana será que no. Y por lo tanto lo que ponemos como condición, como propuesta, es que se pueda establecer, que se pueda construir una mesa de negociación para solucionar, para resolver el conflicto político que hay en Cataluña. Es que yo las declaraciones de los líderes de Esquerra Republicana no los leo en clave pactos post-10N, sino los leo en clave, ellos están ya en precampaña para las próximas elecciones de Cataluña, ¿no? Entonces, bueno, Esquerra Republicana ha crecido muchísimo en estos últimos años, pero con un voto prestado de las CUP. Hemos visto en estas elecciones del 10 de noviembre que superando todas las previsiones no han entrado con 1 sino con 2 diputados, las CUP, y yo creo que Esquerra Republicana en todas sus declaraciones está teniendo mucho cuidado de no permitir que les adelanten por la derecha, ¿no? los de las CUP. Entonces yo creo que van a tensar la cuerda todo lo que puedan y más. Y bueno, pues ahí hoy escuchaba por la mañana las declaraciones de Batet vendiendo esto como que las bases de Esquerra Republicana habían dicho que sí al diálogo, y eso es donde va a estar el truco, ¿no? Yo creo que si al final hay acuerdo, lo habrá porque si al PSOE algo se le da bien, es a cambiar el nombre a las cosas para que suenen mejor y ganar siempre la batalla del relato. Y ahí es donde tenemos que andar todos con ojo avizor, porque estamos hablando de acuerdos que son inconstitucionales si se cumple lo que pide. Es que rompen la unidad de España. Correcto. Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado, pero vamos, yo insisto, yo creo que el acuerdo no va a ser tan sencillo como se aventuraba la noche del 10 de noviembre, por eso, porque Esquerra Republicana está pensando en clave electoral y hacer concesiones, renunciar, digamos, a ciertas cosas a la hora de apoyar a Sánchez le puede suponer que las CUP les adelanten en las elecciones autonómicas, y yo creo que eso es lo que ellos tienen en mente y no la estabilidad de España, que por supuesto les importa un carajo. Por supuesto, eso ya ha quedado más que claro. Decía, Esquerra Republicana está en clave electoral y quien también probablemente lo esté es Junts per Catalunya. Vamos a escuchar las palabras de su portavoz, Laura Borras, que de nuevo volvía a nombrar y recordaba a Carles Puigdemont. Que sea un diálogo sin condiciones, y eso significa sin exclusiones. Eso significa con el reconocimiento de las interlocuciones
para empezar, evidentemente, del reconocimiento de las instituciones catalanas, con el presidente Torra a la cabeza, pero también de los actores políticos que son la prisión, en el caso del vicepresidente Junqueras, y el exilio, en el caso del presidente Puigdemont. Añadimos la necesidad de un mediador internacional para que se produzca esta mesa de negociación. Pedimos soluciones y proporcionamos también soluciones que sean tangibles, que sean concretas y que pasen por el respeto a lo que votan los ciudadanos de Cataluña. Fíjate que nos iba a decir hace 10 años que Esquerra Republicana nos iba a parecer el bueno. Total. Porque al final escuchas a la señora Borràs y es la más delirante de todos. O sea, en esas declaraciones que hemos visto solo un corte, habla ya de amnistía, habla de que se siente Torra como presidente del gobierno de una nación de igual a igual con el señor Sánchez, y habla de que venga el señor Puigdemont desde Waterloo en su calidad de expresidente. Incluso también los presos, que también, según Laura Borràs, merecen participar en este proceso de investidura de Sánchez. Que lo de Junts per Catalunya, la antigua CiU y demás, es que ya es para no tenerles ni en cuenta, porque si ya lo que pide Esquerra Republicana está fuera de la ley, fuera de la Constitución, lo que exige Junts per Catalunya, vamos, que parece más de fábula de cuento que de prensa política. Bueno, María Fuster, ha sido un verdadero placer que nos hayas acompañado en esta redacción abierta de la mañana. Seguiremos contando estos temas, veremos finalmente cómo termina todo esto del gobierno, porque parece que la información nos sale a cuentagotas. Yo creo que empezaremos el 2020 y podríamos poner la tertulia de hoy y seguirán las cosas parecidas. Bueno, insisto, María Fuster, muchísimas gracias. Encantada. A todos ustedes, no se muevan porque tenemos que hacer una pausa, pero es muy breve la pausa y enseguida seguimos analizando la actualidad política. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos de vuelta en esa redacción abierta de la mañana, pasan 7 minutos de las 2 de la tarde y tengo que presentarles ya a nuestro siguiente invitado, Gonzalo Duña Iturria, politólogo y profesor de Derecho, si no me equivoco. No te equivocas. Lo he dicho bien. Soy muy mala para los números, tengo que confesarlo. Perfecto. ¿Qué tal? Siempre a mis invitados, bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta redacción abierta de la mañana. Gracias a vosotros por haberme invitado y por haber contado conmigo. Siempre a mis invitados les pido un titular, en este caso te voy a pedir un titular del panorama político que estamos viviendo en los últimos días. Difícil porque es muy heterogéneo, pero como titular yo diría objetivo, que gobierne en España quien quiere destruir España. No podías haberlo explicado mejor. ¿Queda clarísimo? Queda clarísimo, entre otras cosas, porque al hilo de los acontecimientos, no solo de aquellos que no nos están engañando, como es Esquerra, que no nos está engañando, Esquerra busca lo que busca, como es Podemos no nos está engañando, busca lo que busca, pero sí, sobre todo, un partido, en teoría, que es un partido de Estado como el Partido Socialista, que ya ponga encima de la mesa el peligroso debate de la plurinacionalidad, que no existe solo, me parece, que en la Constitución de Bolivia y en la de Ecuador, no existe en ningún país del mundo, es un término inexistente y en nuestro derecho político no cabe. Es mucho más peligroso de lo que pudiera parecer, porque poner encima de la mesa la plurinacionalidad y por lo tanto las distintas cosoberanías y por lo tanto las distintas autodeterminaciones, el siguiente paso puede conllevar que esas plurinacionalidades con reconocimiento internacional acaben siendo estados, y eso supone la destrucción de España, evidentemente. Efectivamente, de plurinacionalidad estamos hablando mucho durante todos estos días. Ya de hecho, Miquel Iceta, el líder del Partido Socialista en Cataluña, ha reconocido que para él Cataluña es una nación. Entonces, tengo que preguntarte, estas declaraciones, ¿realmente los socialistas, como un partido constitucionalista que tú decías que lleva años de historia, realmente lo piensa o hace estas declaraciones ahora porque tiene que llevarse a su terreno a los independentistas? Me parece muy buena pregunta. Yo creo que a veces por lo menos ahora, nos equivocamos cuando hablamos de Partido Socialista como un ente o una institución o un partido político unívoco o en singular. Yo creo que hoy habría que hablar de partidos socialistas. Entre otras cosas, yo creo que incluso técnicamente es así porque es una federación. Sí.
No sé si el Partido Socialista en Sevilla, en Badajoz, en Toledo, en La Rioja, piensa lo mismo. Posiblemente no. Otra cosa es que no se atrevan a manifestarlo. Evidentemente las poltronas son muy sabrosas y muy jugosas, y jugarte, el desprenderte de una poltrona es jugarte mucho. Ahora, que en la esencia histórica del PSC, recordemos que, no sé si en la segunda, pero en la primera legislatura, seguro acudió y se sentó en el Congreso de los Diputados como partido aparte. Estoy convencido que de siempre ha habido una parte de su nervio muy cercano al nacionalismo, ni siquiera al federalismo, sino al nacionalismo. Y si a eso le sumas la necesidad que tiene de contar con los votos de los partidos soberanistas, el plato está servido y tenemos, de una forma además vergonzosa y rompiendo las formas de la democracia, saltándose el artículo 99 y saltándose las facultades del rey, estamos en la situación en la que estamos. Tengo que preguntarte también, porque estamos escuchando también durante todos estos días las peticiones o las exigencias, podríamos decirlo así, de los separatistas a Pedro Sánchez, y suena muy bonito porque hablar de mesa de diálogo o de interlocutor, así al oído de todos no nos choca porque parece que suena bonito, pero ¿qué es realmente una mesa de diálogo para los separatistas? ¿Qué reclaman? ¿Qué quieren? Vamos a ver, quiero ser muy prudente en la comparación. Hay términos como es la mesa de diálogo, como es el relator o el mediador internacional, que recuerdan muy mucho, los más jóvenes que nos siguen no se acordarán, a lo que fue la alternativa CAS que planteaba el mundo versale vasco con respecto al gobierno. Si tiramos de hemeroteca, veremos que en términos semánticos, ¿sí?, es muy parecido. La mesa de diálogo entró un poco con lo que estábamos hablando antes, es decir, se trata de que se siente presidente del gobierno, candidato a la presidencia del gobierno, con el presidente de la comunidad autónoma catalana, determinando grados de igualdad en jerarquía. Claro. Y por lo tanto es el lenguaje de tú a tú semejante al que pudiera tener el presidente del gobierno en funciones con Macron, con el presidente de la República Francesa. Sí. Es decir, por supuesto, de nación a nación, pero a nivel de imagen, de Estado a Estado. Si le introduces además la figura del relator internacional, y yo por eso te insisto, que es lo que, desde una perspectiva jurídico-política, no introduzco la perspectiva ideológica en absoluto. El miedo que me da, y ojo, que las armas las carga el diablo, es que con ese relator internacional, y mediante una situación de igualdad, estableciendo un concepto de plurinacionalidad y por lo tanto de pluri o cosoberanías, en un momento determinado nos podemos encontrar con que empiece a plantearse un cierto reconocimiento internacional, y en derecho político el reconocimiento internacional es el último paso para reconocer un territorio como Estado independiente, y nos encontraríamos con esas. Por lo tanto, yo creo que hay que ser meridianamente claro en cuanto a dar la información, repito, real, técnica, jurídico-política, repito, sin introducir ningún sesgo ideológico de qué nos estamos jugando. ¿Qué nos estamos jugando? Que nos lo llevamos jugando desde hace 40 años. Este no es un problema de ahora. Este es un problema que lleva larvado desde hace 40 años. Este es un problema en el que, bueno, por el mor de la necesidad de mantener gobiernos estables, se ha ido dando cesiones a un bicho voraz e insaciable como es el soberanismo. Me parece absurdo, me parece desconocer nuestra historia, me parece desconocer y ser un memo en el conocimiento de nuestra transición el pensar, yo cuando oigo hablar eso de la mesa de diálogo, de la mesa política, de que hay que hablar, de que la solución es el tú a tú y llegar a acuerdos políticos, repito, estamos ante un monstruo voraz que va a ser insaciable pidiendo cosas. Y por lo tanto, si de contrario la otra parte, la parte de la España nacional, de la España constitucional, sigue cediendo, a ver dónde terminamos.
Ha quedado clarísimo con esta explicación. Espero que ustedes en casa hayan tomado nota, porque ahora sí se entiende mejor qué es la mesa de diálogo y el peligro de estas exigencias que reclaman los independentistas. Pero vamos con más asuntos, porque también durante todos estos días estamos hablando de la formación de esa mesa del Congreso. Cada miembro tiene que coger, como saben ustedes, su asiento, su sillón, y entonces el Partido Socialista y Unidas Podemos, en plenas negociaciones para este gobierno de investidura que planean, quieren dejar fuera a Vox. Pero, como les decía, vamos a ver ahora en unos instantes en qué consiste todo esto del reparto de los sillones, pero mientras tanto, Gonzalo, a ti te pregunto, ¿por qué Socialistas y Unidas Podemos se empeñan ahora, en este caso, en dejar fuera a los de Vox, por ejemplo? Vamos a ver, a Vox, que es el único movimiento político que está planteando un constitucionalismo puro y duro en todo lo que la Constitución refleja y hoy está en jaque y en cuestión, empezando por la labor, la virtualidad y las funciones que tiene el jefe del Estado, se le quiere demonizar y se le quiere dejar fuera absolutamente de todo. Es decir, lo que se pretende es acallar y que los mensajes, con independencia de que se pueda estar más o menos de acuerdo, de que los mensajes de Vox lleguen totalmente distorsionados, que no llegue la voz directa de lo que hace un planteamiento de Vox, que luego podrás comprar lo que quieras comprar o no comprar nada o comprarlo todo, pero por lo menos que llegue de forma directa. Esta demonización va intrínseca desde esa famosa alerta antifascista, sí, con esa peligrosa alerta antifascista, con un añadido además, y es que nos encontramos con que no hay ningún problema en negociar nada, en negociar ni siquiera la presidencia del gobierno, y de ahí para abajo con, ya lo hemos dicho antes, quién pretende romper la nación, quién pretende romper el Estado, con quién son herederos, por lo menos ideológicos, y no me quiero meter en más charcos, de una banda terrorista, con quienes han cometido uno de los delitos más graves que se pueden cometer, como es, según el Tribunal Supremo, sedición, desde mi punto de vista, rebelión, y en definitiva, los que quieren romper el marco que desde hace 40 años, con problemas, con dificultades, pero ha servido para que los españoles olviden su pasado, miren al futuro, llevemos a cabo un proceso de desarrollo importante, de unidad, de falta de confrontación. Sin embargo, con esos no hay ningún tipo de problema. Mientras que con Vox, que yo creo que lo que hace es un planteamiento eminentemente constitucionalista, sí, vamos a ver cómo termina. Yo creo que depende muy mucho de la actitud del Partido Popular y por las últimas noticias va a ser muy difícil que Vox no tenga la representación en la mesa del Congreso, que es muy importante, la mesa del Congreso es jurídicamente... Eso iba a preguntarte, ¿para qué sirve la mesa del Congreso? Para que todos lo entiendan. Bueno, la mesa del Congreso está encabezada por el presidente o la presidenta del Congreso, perdona que a veces me cuesta mucho pasar a femenino, distinguir esa modernidad, yo todavía no la tengo muy asumida. Yo creo que pocos. Yo lo planteo desde un punto de vista genérico, sin ningún tipo de... la mesa del Congreso es la que dirige las sesiones, tanto los plenos del Congreso como las distintas comisiones. Ya hemos visto a presidente o presidente del Congreso cómo concede la palabra. En fin, es, digamos, la parte ejecutiva que va a dirigir todas y cada una de las sesiones y por lo tanto el estar presente en la mesa es una situación incluso de visibilidad muy importante y además es un condicionante legal. Creo que a cualquiera le extrañaría, y digo a cualquiera entre comillas porque ya casi no extraña nada, que Esquerra Republicana de Cataluña, con 14 diputados, con representación territorial, solo se presenta en las provincias de Cataluña, con escasamente 800.000 votos, tenga 2 miembros en la mesa del Congreso, y Vox, con cerca de 4 millones de votos,
52 diputados y representación nacional. Y tercera fuerza política. Y tercera fuerza política no tenga ninguna. Es decir, parece un sinsentido. Pero volvemos un poquito a lo que estamos comentando. Sí. Es que uno ya no distingue muy bien qué es o qué tiene sentido y qué es un sinsentido. Creo que de una forma muy coherente el Partido Popular no se va a sumar a ese veto, a ese vergonzoso cordón tan antidemocrático, en el sentido de democrático, de respeto a lo que ha sido la voluntad de la sociedad. Y si no se suma, Vox tendrá, como le corresponde legal y legítimamente, sus miembros en la mesa del Congreso, que evidentemente le corresponden. Bueno, se lo había prometido el contarles cómo quedaría este reparto de los sillones en la mesa del Congreso, qué es lo que piensan socialistas y Unidas Podemos. Bueno, pues nuestros compañeros en esta casa, en El Gato al Agua, anoche hicieron un interesante análisis y una maravillosa explicación de todo esto de la mesa del Congreso. Atentos. Queda una semana para que se conforme la mesa del Congreso y los partidos tan solo tienen un objetivo: excluir a Vox, quitarle la capacidad de influir sobre la agenda de la Cámara Baja. Tan solo hay 9 asientos en la mesa, 1 para el presidente, 4 para cada vicepresidente y otros 4 para los secretarios. Y es importante saber de qué forma se eligen. Cada diputado del Congreso tiene un voto y el candidato que resulte el más votado será el presidente de la Cámara. Con las vicepresidencias es parecido. Los 4 nombres más repetidos serán los que ocupen esos sillones y lo mismo ocurre con las secretarías. Por lo tanto, 53 votos son los mínimos necesarios para hacerse con uno de esos cotizados asientos. Los partidos hacen las cuentas y las izquierdas trabajan para tener asegurado el control de la mesa. Con los resultados de las anteriores elecciones, la mesa estuvo muy repartida, casi a partes iguales, entre los que eran los 4 principales partidos. Pero ahora las cosas han cambiado. Vox es la tercera fuerza política y podría aspirar a 2 cargos en la mesa si cada partido decidiese votar a sus propios candidatos en la sesión constitutiva. Pero PSOE y Unidas Podemos han puesto en marcha un cordón sanitario para aislarles. Podrían entonces repartir la mesa de esta forma e incluso darle a Ciudadanos una secretaría, algo injusto ya que es un partido con tan solo 10 diputados. La única opción de Vox sería llegar a un pacto con el Partido Popular y poder optar así a una vicepresidencia y una secretaría. Pero de momento aún no ha habido avances. Echábamos cuentas y sumábamos esos sillones, 3 y los demás 2, decíamos. Es lo que en principio corresponde, repito, por proporción. Ahora, evidentemente, está sometido a los vaivenes de los votos que por intereses se quieran tener. Y por lo tanto, técnicamente, sí es factible que Vox se quede fuera. Repito, entiendo que la actitud del Partido Popular, por lo último que he escuchado y por lo que me han comentado, va a ser aplicar lo que la proporción que las urnas han dado corresponda. Y por tanto, en principio, esa sería la composición de la mesa. Porque esto no se rige por estatutos, por normas, por leyes que tengan que respetarlas sí o sí y que por tanto deban cumplir con esos porcentajes de a este partido le corresponde esto. Esto se rige por el reglamento del Congreso y el reglamento, que lo hemos explicado muy bien, se explicó muy bien anoche, determina que va por votos. Es decir, no hay un porcentaje asignado, que me imagino que tú me preguntabas, un porcentaje asignado en función de su número de votos. Eso quería saber. Sino que corresponde a una especie de segundo mandato representativo, en donde, igual que por ejemplo, cuando tú votas al Congreso, tú votas a diputados, y luego son los diputados los que eligen al presidente, y a lo mejor el presidente del gobierno no es el del partido más votado. Pues aquí sería algo parecido. Es decir, tú votas a los diputados en proporción van a votar quien compone la mesa del Congreso, pero no tiene por qué corresponder la mesa del Congreso, ni la presidencia, ni la vicepresidencia, ni las secretarías, en la misma proporción, que es por donde tú ibas, a cómo es la representación de cada partido en el Congreso.
Ahora a eso sí, nos sometemos. Ahora sí, me ha quedado clarísimo también a nuestros espectadores que seguro que también de esto han tomado nota, pero tenemos que cambiar de asunto porque quiero que veamos, ahora iba a presentárselo, pero mejor no me adelanto porque quiero que estén muy atentos a un vídeo que lanzaba ayer, una campaña que hacían desde el Ayuntamiento de Barcelona que ha sido muy polémica. Ahora lo analizamos. Guau, tío, qué jefe, hermano. ¿Qué pasa? Mira el pibón que se está tirando. Hostia, pero si es la Laura, tío. Vaya tetas, flipa. Qué guarra, ¿no? Sí, pero tío, va. Però què feu, tio? Que estan boles, joder. Que és la seva privacitat. I ara què? Tots a felicitar el Manu, no? Ole, Manu, ets un crac, ets un crac. Doncs no ho és. És un masclista de merda que no sap tenir una relació normal amb una xavala. Buah, tío, pásamela. La peña flipará. Bueno, ya hemos visto el vídeo y ahora yo les voy a explicar el porqué de la polémica. Bueno, pues el Partido Popular Ciudadanos están criticando que efectivamente los comentarios machistas los hacen en castellano y cuando condenan estos comentarios machistas tan solo utilizan el catalán. Tengo que decir que Ada Colau sí ha intentado justificarse y ha dicho que desde su ayuntamiento condenan cualquier tipo de machismo, ya sea en castellano o en catalán, literal, así lo ha dicho ella. Pero vayamos a la polémica. ¿Por qué si nunca utilizan el castellano? ¿Por qué si en sus instituciones solo utilizan el catalán? ¿Por qué en esta ocasión sí? Y además lo hacen para hablar de machismo. Aparte de analizar la estética del vídeo, que deja mucho que desear. ¿Eso también? Que deja mucho que desear. Yo creo que el mensaje subliminal es claro. Y lo has explicado tú perfectamente. Es decir, aquellos que realizan comentarios, aparte de groseros, pueriles y especialmente machistas, lo hacen en castellano, y aquellos adalides de la privacidad, de la igualdad, lo transmiten en catalán. Y el objetivo yo creo que es evidentemente claro, en el subconsciente, es demonizar a todo aquello que representa, empezando nada más y nada menos que por la importancia que tiene el lenguaje, demonizar a los castellanoparlantes, resaltando las virtudes de los catalanoparlantes. Esto es, o yo lo interpreto, como un ensamble más de una gran cadena en la que están perfectamente ensamblados los distintos eslabones, en donde influye los medios de comunicación, en donde influye especialmente, sea el gran eslabón, la educación que reciben en los colegios desde muy chiquititos los niños, en donde habría que ver, y en esta casa se ha analizado, y muy brillantemente muchas veces, cómo son los libros de texto. Sí, el adoctrinamiento en las Cataluña, escuelas de Cataluña, efectivamente. Y todo eso conforma un adoctrinamiento que con el paso del tiempo tiene las consecuencias que hoy estamos viviendo. No se trata, como se ha dicho muchas veces, de... Y yo no vengo aquí a defender ni al Partido Popular, ni al gobierno del Partido Popular, ni a Mariano Rajoy. Cuando se ha dicho, y tú lo habrás escuchado muchas veces, el Partido Popular o Rajoy ha sido una máquina de crear independentistas. Sí. No, señores. En infinidad de ocasiones, además. No, señores. Es decir, es que la generación que lleva votando desde hace 8 años, donde empezó efectivamente a haber porcentualmente un mayor número de independentistas, es la generación que desde hace 15, 20 y 25 años está siendo adoctrinada. Y está siendo adoctrinada, además, sin ningún tipo de contraprestación informativa. Es decir, está siendo adoctrinada al mismo nivel que se adoctrina en Corea del Norte. A quien le guste el ejemplo, me parece muy bien. Y a quien no le guste, pues que no le guste, que no me lo compre. Pero es ese nivel de adoctrinamiento. Que son esos jóvenes hoy de 20, 30 a 40 años que han vivido durante toda su infancia solamente, no me gusta el término relato, porque enlaza un poco con lo que estábamos hablando al principio pero sí la historia de odio hacia todo lo que represente en su historia, en su cultura, en su pasado, en su presente, en sus instituciones, España. No es que, como ejemplo,
les apasionen los animales y no les gusten los toros. No, es que los toros es un reflejo para ellos, una esencia de lo que significa España. No es que no les guste la República, no, es que la monarquía representa la jefatura del Estado, de un Estado que tiene 600 años, frente a uno que no es, ni ha sido nunca, ni siquiera nación. Cataluña entra a formar parte del Reino de España en 1714, y antes de 1714 había pertenecido al Reino de Aragón, es decir, ni siquiera había sido una comunidad cultural, nacional o identitaria, jamás. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí lo podemos decir y lo estarán escuchando nuestros televidentes y podrán tener una capacidad de confrontar la realidad. Pero claro, tú imagínate en Cataluña contarles la historia o el relato contrario desde que son chiquititos. La posibilidad de solucionar luego eso, la posibilidad de enderezar una planta que desde que nace, casi desde la raíz, la tienes viciada, es prácticamente imposible. Gonzalo Duña-Iturria, politólogo y doctor en Derecho, esta vez también lo he dicho bien, ha sido un verdadero placer que nos hayas acompañado en esta redacción abierta de la mañana. Nosotros tenemos que marcharnos, pero como siempre recordarles que no se tienen que mover de esta casa en el Toro Televisión, porque tienen una cita a las 3 con nuestra película. Luego también les dejamos esta tarde con la redacción abierta de la tarde, noticias y como siempre el debate por la noche de El Gato al Agua. Nosotros como siempre volvemos mañana con más noticias, con más actualidad y gracias por supuesto por acompañarnos y por cierto que no se me olvide, que algunos días sí que se me olvida, para seguir informados en Rebelión en la Granja, no se olviden, nos lo ha recordado Julio Ariza que nos acompañaba esta mañana, pero ahora yo se lo recuerdo para seguir informados, Rebelión en la Granja. Y ahora sí, nos marchamos. Gracias por acompañarnos esta mañana.